Carmen Basilio desafía al campeón mundial del peso welter, Tony DeMarco. Siracusa, 10 de junio de 1955. El campeón mundial Tony DeMarco, con pantalón oscuro, se enfrentaba a Carmen Basilio en disputa de la corona mundial del peso welter. Combate escenificado el 10 de junio de 1955 en Siracusa. 9.170 espectadores acudieron al War Memorial Auditorium, dejando en taquilla $120.000. El aspirante es la segunda vez que disputaba un título mundial. En la primera ocasión, el 18 de septiembre de 1953, había perdido por puntos frente a Keith Gavilán. Ahora lo intentaba nuevamente, con un palmarés de 44 victorias, 11 derrotas y 7 combates nulos, y un 20% de triunfos antes del límite. Carmen Basilio intentaba derrotar a Tony DeMarco, quien por cierto hacía la primera defensa del título que obtuvo el 1 de abril de ese mismo año 55 al vencer a Johnny Saxton por KO en el 14º round. Muy tranquilos ambos boxeadores, se van a sus respectivas esquinas. Entramos en el tercer asalto. Le limpia a Tony DeMarco, el árbitro, una de las cejas, el exceso de vaselina. Y Tony DeMarco, cuyo verdadero nombre era Leonard Liotta, había nacido en Boston el 14 de enero de 1932. Tenía por tanto 23 años. En muchas ocasiones peleaba como un púgil zurdo. Carmen Basilio, ligeramente más alto, 1,69, 66 kilos dio en la báscula por 1,66 de Tony DeMarco y 65,600. Destacar rápidamente que Tony DeMarco no había perdido ninguna de sus 16 últimas peleas. Desde luego era el claro favorito. Su palmarés, 44-1 con 25 knockouts. Más pegador que Basilio, un 62% por un 45 del púgil nacido en Canastota, en el estado de Florida. Indudablemente a nadie se le ocurriría calificar a Carmen Basilio de un hombre elegante dentro o fuera del cuadrilátero, pero no cabe ninguna duda que sabía hacer una cosa y a fe que lo hacía muy bien. Esa era pelear. Hay que tener en cuenta que a lo largo de su carrera se enfrentó dentro del peso medio al gran Ray Sugar Robinson y le venció. Eso habla de la categoría de este boxeador, de Carmen Basilio. En aquella época, con tan solo una corona mundial, ganarse una reputación no era fácil. Había que tener no solamente tenacidad y constancia, sino también talento pugilístico. Ataca una y otra vez DeMarco, pero esas esquivas por parte de Carmen Basilio le hacen fallar más de lo que él quisiera. El título, como hemos dicho, lo había conseguido frente a Johnny Saxton tan solo 2 meses atrás, en la misma ciudad de Siracusa, en el estado de Nueva York. Ha finalizado el round y los entendidos consideraban que Basilio tenía pocas posibilidades frente a DeMarco, pero por otro lado estaban también de acuerdo en que DeMarco había sido un hombre muy arriesgado al pelear en tan corto espacio de tiempo.
Entendían que tenía que haber esperado un poquito más y no hacerlo de forma tan rápida. Venía de ganar a un hombre importante dentro de su carrera. Ya hemos dicho a Johnny Saxton por KO además, el 14º round. Anteriormente había hecho combate nulo con Jimmy Carter en Boston. Boston esa era su ciudad de nacimiento. Era hijo de un zapatero italiano que se había trasladado junto a su mujer al distrito North End de la ciudad de Boston, al noreste. Un púgil, como ven, duro, agresivo, practicaba un boxeo descarnado. Él buscaba de forma clara y contundente esa determinación que tenían la mayoría de los púgiles de aquella época. Decían del anterior campeón de esta misma división, a quien él arrebatara la corona, que era un hombre protegido por la mafia y que antes o después Di Marco tendría que devolverle la corona. Indudablemente, si perdía con Basilio, eso le iba a resultar casi imposible. Di Marco había tenido victorias muy importantes entre Chris Christensen, Paddy DeMarco, que no tenía ningún parentesco con él, George Araujo, Reb Top Davis, antes de forzar el nulo que hemos citado con Jimmy Carter. Nos vamos al 8º asalto, combate pactado a 15, en juego la corona mundial del peso welter. El campeón, el hombre del pantalón oscuro, Tony DeMarco. El aspirante, Carmen Basilio, conocido con el sobrenombre del Cebollero. Era uno de los 10 hijos de un matrimonio de migrantes italianos que trabajaban muy duro en una granja de cebollas. De ahí le viene el apodo del Cebollero. Basilio dijo que ese trabajo en el campo le había fortalecido. Eso lo declaró posteriormente, y de ahí que fuera un hombre pétreo en un cuadrilátero muy difícil de batir. Al principio, Carmen Basilio no demostró demasiado interés por el deporte. Estuvo cumpliendo el servicio militar en los Marines, 26 meses en el Pacífico, y solo disputó 3 combates. Aunque eso sí, ganó los 3. Round 9, las cosas nada claras ni para uno ni para otro boxeador. No era fácil debatir Tony DeMarco, y por su parte DeMarco había subvalorado la calidad de Carmen Basilio. Él pensaba, para estas alturas de la pelea, tenerla ya decantada totalmente a su favor. Y no es así. Carmen Basilio había hecho en los primeros rounds una buena defensa, después había pasado al ataque y estaba demostrando ser un púgil de mucha entidad. Jab de izquierda. Indudablemente estos púgiles no tenían la rapidez de Kid Gavilán. Vemos los aficionados repartidos a favor de uno y otro boxeador. Entramos en el round 10. Da la impresión de que DeMarco se encuentra algo cansado.
Basilio le acosa, tratando de obligarle a pelear. Contesta bien con ese cross el campeón a Basilio. Nuevamente llega con un golpe al mentón con la misma mano. Muy duro el intercambio de golpes en este asalto. Parece un tanto recuperado De Marco. Vamos a ver si consigue coger ese segundo aire que tanto necesitan los boxeadores. Ha pasado un mal momento en los asaltos anteriores y al principio de este round, pero ahora parece recuperado. Bueno, el upper de derecha por parte de Basilio. Insiste nuevamente con la misma mano, fallando ese segundo golpe. Ahora trabaja con golpes al cuerpo. Golpes durísimos los que le está lanzando Basilio. Muchas dificultades para De Marco, que está a punto de caer. Cae el campeón ante la sorpresa de la mayoría del público. Ese boxeador no está en condiciones de seguir. No obstante, el árbitro, aplicando los criterios de la época, le permite seguir combatiendo. Pero vean ustedes, prácticamente no se puede tener en pie. Y el castigo tan duro que está recibiendo. Indudablemente la pelea tenía que haber sido parada. Pero insistimos que en aquella época los combates se arbitraban de forma demasiado, por lo menos, arriesgada. Ha sonado la campana. A duras penas ha conseguido superar la cuenta. Muy valiente. Vamos a ver si el minuto ha sido suficiente para recuperarse. Muy valiente, como decimos, De Marco. Con mucho valor, pero qué coraje el del campeón. Le tiene sorprendido. Vaya derecha tremenda que ha impactado en el rostro, o sea, derecha descendente en el rostro de Basilio. Ha salido indudablemente a jugársela en este asalto, dispuesto a que si pierde la pelea, la perderá por nocaut, pero desde luego, si tiene la suerte de conectar un buen golpe, puede acabar con este dificilísimo rival que le había salido esta noche. Tira el jab de izquierda, una y otra de Basilio, después intenta llegar con el upper, pero ahora es De Marco el campeón el que ha sorprendido a Carmen Basilio. Se ha tambaleado, por un momento parecía que se podía ir a la lona, pero observen qué valentía, qué coraje del italoamericano. En realidad los dos son italoamericanos, habría que decir el púgil de canastota, el aspirante, el hombre que luce el calzón blanco. Perfectos de ejecución esos golpes, después de haber fintado perfectamente y haber evitado dos duros lanzamientos por parte de Marco cuando ha finalizado el round. Entraba ahora en la fase más interesante del combate. 4 rounds, 12 minutos para determinar si De Marco seguía conservando la corona o si por el contrario, en la primera defensa, se la dejaba a manos de Carmen Basilio. De suceder esto, hubiera sido uno de los campeones con una carrera más breve como campeón en el peso welter. Basilio sigue buscándole. Alarga el jab de izquierda. Golpes muy abiertos, excesivamente abiertos, esos golpes curvos que lanza Tony De Marco. Los 23 años de Tony De Marco por los 28 de Carmen Basilio daban alguna esperanza a la esquina del campeón, que ha estado a punto de perder por KO.
en el 10º round. Durísimo nuevamente ese intercambio. Y finalmente el árbitro se decide a intervenir, decretando la victoria de Carmen Basilio.